de noche en la ciudad de Yereván. ¿Cómo estás, Betty? Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, así es. Son las 8:20 en la ciudad de Yereván, en una semana que tuvimos de todo, ¿no? La verdad que Realmente. fue una semana marcada por diferentes aristas, sea internacionales como nacionales. Comenzamos con la situación de Artsaj, donde el bloqueo ha llegado ya a su día 120 y continúan las agresiones y actos de terrorismo por parte de Azerbaiyán. A principios de la semana, un vehículo que trasladaba a 27 habitantes de Artsaj, de Goris, a Stepanakert, personas que habían quedado varadas en Armenia desde el primer día del bloqueo, fue detenido por las tropas de Azerbaiyán en el cruce de Lachin. En este vehículo, bueno, como pueden ver aquellos que nos están siguiendo por YouTube, que hay imágenes de un video que se grabó en ese momento, viajaban en su mayoría personas mayores de edad, principalmente mujeres mayores, ¿no? Debido a esta situación de interrupción y a toda la presión que conllevó esta situación, 4 de las mujeres se descompusieron y tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital de Stepanakert. A raíz de esto, Artak Beglarian, el asesor del ministro de Estado de Artsaj, dijo que para abrir camino al grupo, las fuerzas de paz rusas negociaron con la parte azerí durante más de 5 horas. Pero fue en vano, ¿no? Porque estas personas tuvieron que regresar a Goris en la noche. También agregó que los azerbaiyanos aterrorizaron a las personas, irrumpiendo en uno de los autos y gritando amenazas. También dijo que pusieron como condición previa que para ingresar a Artsaj debían aceptar la ciudadanía de Azerbaiyán. Dijo que 23 de las 27 personas, bueno, como les decía, regresaron a Goris por la noche sin poder entrar a Artsaj, sin poder ir a sus casas, que los azeríes no permitieron que las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas utilizaran las ambulancias de Artsaj y trató de trasladar a los pacientes al hospital de Yuyi, que está Mm. en este momento bajo su control, pero como se negaron a esto, se los llevó al hospital de Stepanakert, a estas 4 personas en vehículos, en ambulancias rusas y azeríes. Es decir, se la llegó a Eh, atender en este Panagert. en Stepanakert sí, Bien. pero aquí lo curioso, lo que marca una diferencia en comparación a lo que venía ocurriendo, es que ingresó Stepanakert un vehículo con patente azerí, ¿no? En realidad fueron 2 vehículos, porque fueron 2 ambulancias que las acompañaron a estas mujeres. Por este hecho, el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Keram Stepanian, dijo que recurrió a varias organizaciones, estructuras internacionales presentando los hechos, con testimonios de los presentes, con fotos, con videos, pero aún no hay respuesta. Pero dijo que, bueno, según él es porque analizar todo este material lleva su tiempo. A todo esto hay una cuestión que tiene que ver con la actitud de Azerbaiyán o lo que simulan creer, que es el tema de la integración, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es posible, marca el discurso de Azerbaiyán, una integración o una convivencia entre armenios y azeríes. Por eso también plantearon este escenario de que sean ambulancias y médicos azeríes los que asistan a las personas que se sentían mal. Y hay una cuestión también que se suma a esto y que está relacionado a que las restricciones para entrar a Artsaj son mayores, ¿no? Y con esto me refiero a que solamente se puede ingresar con vehículos de la Cruz Roja y del contingente ruso, pero para salir de Artsaj es mucho más ligero, ¿no? Y con esto, bueno, los azeríes intentan demostrar que la gente es libre de irse, pero no de volver, Mm. ¿no? Y por supuesto, esto sigue el objetivo de vaciar de armenios a Artsaj. Sobre este incidente, bueno, del vehículo,
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Artsaj emitió una declaración denunciando que fue una violación a los derechos de los ciudadanos y que mostró claramente que las autoridades de Azerbaiyán han pasado ya a la siguiente etapa de su plan de limpieza étnica y que tiene que ver con la expulsión del pueblo de su patria histórica. En este contexto, y como ya estamos acostumbrados, no cesaron las violaciones al cese al fuego y esta semana el contingente ruso de mantenimiento de la paz registró estas agresiones en sus comunicados. Estos ataques ocurrieron principalmente en Artsaj en diferentes momentos. 2 casos se registraron en la región de Mardakert y otro caso fue en la región de Askerán, ¿no? Y en este caso fue dirigido a un civil que estaba trabajando en un campo. Por otro lado, hace unos días en las redes sociales se difundió la noticia de que Biken Evgekian, el prisionero de guerra civil, no soldado, sino civil, armenio del Líbano, que un día después de que se firmó el acuerdo de fin de la guerra, o sea, el 10 de noviembre del 2020, fue detenido cerca de Yushi por las tropas de Azerbaiyán junto a Maral Najarian, que era quien le estaba acompañando en ese momento, y también es una armenia del Líbano, fue asesinado en una de las prisiones de Bakú. Esto fue lo que se difundió en redes sociales. Estos rumores generaron mucha preocupación hasta que los representantes de la Cruz Roja lo visitaron en la prisión y verificaron que sigue con vida. Para recordar este caso, Biken junto a Maral fueron a buscar algunas pertenencias en donde vivían, o sea, en Yushi, una vez terminada la guerra, ¿no? Y ahí fue que fueron detenidos por soldados azeríes. Maral Najarian estuvo en cautiverio un tiempo, hasta que con la mediación de la Cruz Roja se pudo liberarla. Pero Biken Evgekian fue condenado a 20 años de prisión en Bakú bajo diferentes categorías penales como mercenario, terrorista y cruce ilegal de la frontera estatal de Azerbaiyán. Estas categorías fueron agravadas por la ciudadanía libanesa que Biken tenía, aunque él también tenía ciudadanía armenia, ¿no? Que recibió en el 2015 y de hecho en el 2019 se mudó primero a Yerevan y luego a Yushi. Su familia no sabía nada de él desde el 23 de enero y según algunas fuentes pudo comunicarse recientemente con ellos. ¿La condena de 20 años sigue vigente? Sí, así es. Sí. Esta condena fue, bueno, por una fiscalía de Azerbaiyán, ¿no? Que fue quien juzgó y llevó adelante el juicio y, bueno, decidieron esta condena, por supuesto, injusta totalmente. Sí, totalmente. Nos vamos a Turquía. Primero comenzaremos con la confirmación de que iniciaron los preparativos para la posible reactivación del puesto de control del puente Márgara en la frontera entre Armenia y Turquía. Allí en las imágenes estamos viendo este puente. Recordemos que este punto es uno de los que forma parte del proceso de normalización de relaciones entre Armenia y Turquía y consiste en la apertura de las fronteras para ciudadanos de terceros países, o sea, no armenios y no turcos en esta primera etapa, y también titulares de pasaportes diplomáticos de estos países. Según las autoridades de Armenia, se están preparando para que el punto fronterizo esté operativo lo antes posible. Otra de las noticias que tiene que ver también con Turquía consiste en el viaje del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Ankara para reunirse con su par turco Mevlut Çavuşoğlu. En este encuentro se conversó sobre temas que vinculan a estos dos países
y también temas como la situación de Ucrania, de Siria y también en Armenia y Artsaj. Respecto a este último tema, Turquía dijo que tiene la creencia de que los pueblos turco y armenio pueden establecer relaciones de amistad y cooperación. Y agregó que Turquía continuará las consultas sobre este tema, incluso con Rusia. Y ahora sí pasamos al ámbito doméstico, ¿no? O sea, el sector político de Armenia. Y esta semana estuvo movida, principalmente para el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonian. ¿Qué pasó? A comienzos de la semana, en la zona céntrica de Kaskad, ¿no? De Yerevan, un ciudadano armenio, bueno, que particularmente era miembro de la Fratash Naxutiun, trató de traidor a Alen Simonian y según el relato, esta persona, bueno, el ciudadano que se llama Garen Mgerdichian, fue agarrado por el personal de seguridad de Alen Simonian y en ese momento él, el presidente de la Asamblea Nacional, le escupió en la cara. Posteriormente, el ciudadano fue detenido en una de las comisarías de la ciudad y a raíz de esto, luego, bueno, varios sectores de la sociedad armenia emitieron comunicados condenando la actitud del presidente de la Asamblea Nacional y exigiendo que su comportamiento, o sea, cómo actuó, sea examinado por el Comité de Ética del Parlamento. Mientras, Alen Simonian al comienzo de sus declaraciones manifestó que no solo no se arrepintió, sino que también justificó su acción. Las denuncias de varias organizaciones y sectores sociales giraban alrededor de la exigencia de que los diputados y los funcionarios se abstengan a tener una conducta irresponsable e inapropiada en cuanto a los valores de un Estado de Derecho. Y pasamos a la última noticia de nuestro reporte semanal y tiene que ver con un anuncio que hizo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de que realizaría en abril próximo, o sea, este mes, unos ejercicios militares multinacionales llamados Defender 23, ¿no? En cuya lista estaba Armenia en el comunicado. Estos ejercicios son organizados por Estados Unidos, pero se realizan en Europa. Van a participar aproximadamente 9.000 soldados estadounidenses y 17.000 soldados de 26 países que son aliados o socios. Algunas horas después, luego de que esta información se difundió, hubo un cambio en la página web del Pentágono, en la parte donde se informaba sobre estos ejercicios militares, en el que Armenia fue borrada de la lista de participantes. La pregunta ahora es, ¿las Fuerzas Armadas de Armenia van a participar o no? El medio Armen Press preguntó esto al Ministerio de Defensa, que respondió que Armenia en realidad va a participar de otros dos ejercicios militares organizados por el Comando de Fuerzas Terrestres de los Estados Unidos, también en Europa, y también este año, que son Kosovo Forces, es el primero, y otro que se llama Cruce de Sable, si lo traducimos al español. Algunas de las cosas que da a pensar una noticia como esta es que habría estado dirigido a Rusia este comunicado, ¿no? Para causar algún descontento en este país opositor a Estados Unidos, que en la situación actual percibirá estos ejercicios militares, o sea, que Armenia participe de este evento, como una muestra directa de provocación. Menciono el hecho de que no es menor el dato del escenario actual, porque justamente esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, planteó que su país y Estados Unidos se encuentran en la fase más caliente de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque, bueno, en palabras de Lavrov, los nazis ucranianos luchan principalmente con armas estadounidenses y la administración estadounidense amenaza con entregar más y más armamentos, ¿no? O sea, nuevamente Armenia quedó en medio de esta
coyuntura global y la oposición entre Estados Unidos y Rusia. Betty, sin embargo, Rusia no emitió ningún tipo de comentario respecto a la posible participación de Armenia en estos ejercicios militares, no se manifestó de ninguna forma. No, aún no lo hizo. De todos modos, bueno, el Ministerio de Defensa aclaró de que no va a participar en el primer, ahora en abril, en el comunicado del primer ejercicio, sino en otros dos, pero también es organizado por Estados Unidos, ¿no? O sea, seguimos más o menos en la misma línea, la misma dirección, ¿no? Así que bueno, situación compleja no solo en Armenia, sino también en el mundo. Y de esta forma cerramos el reporte de esta semana, prometiendo más actualizaciones el próximo domingo. Muchas gracias por toda la información. Antes de despedirte, te queríamos preguntar, o si nos podés comentar, cómo se está viviendo este año lo que es la Semana Santa en Armenia. Sabemos que mañana, domingo de Pascua, es uno de los días más importantes para las familias y la tradición armenia, así que saber cómo se está viviendo en esta oportunidad. Sí, la verdad que estas celebraciones comenzaron la semana pasada con el Domingo de Ramos, que es una de las misas más de mayor convocatoria, ¿no? en Armenia. Y bueno, así como ustedes estuvieron anunciando las actividades de la Iglesia Armenia de Montevideo, sería como una réplica, ¿no? de las misas que ocurren en distintas comunidades de la diáspora. Lo mismo ocurre en Armenia. Las familias armenias, por supuesto, participan de estas celebraciones y, bueno, seguramente mañana veremos el mediodía o a la segunda mitad de la mañana toda la ciudad repleta de gente concurriendo a la iglesia y también, por supuesto, practicando las tradiciones armenias como el huevito rojo, los juegos y demás. Gracias, entonces, ahora sí, Betty, y Yenorabor Surbzadik por adelantado. Saludos. Muchas gracias a todos.